¿Por qué un poquito más sencilla? Porque va a ser de forma escrita. Obviamente, pues que con todas las formalidades posibles, va a ser con opciones múltiples. Normalmente ustedes y nosotros, yo que he venido pues también de la misma universidad de la que ustedes provienen, pues conozco cómo es la metodología de este tipo de examen en línea. Entonces, estaré compartiendo con ustedes ese hermoso y precioso camino de dar un examen complexivo y pues en el mes de mayo que doy mi examen les estaré indicando cómo me fue. Vamos a dar ciertas pautas antes de iniciar en torno a la materia. Vamos a ver primero la materia de Derecho Penal. Normalmente, hace unos ciclos atrás, yo daba Derecho Constitucional como primera materia, que es igual de amplia. Igual de amplia que Derecho Penal y Derecho Civil, pero he tomado mayor énfasis por dos cosas en la materia de Derecho Penal y Procesal Penal que vamos a ver conjuntamente. Es que el Derecho Penal es una de las materias que más se les hace complicado a los estudiantes. Por la forma de metodología, por la forma de establecer el delito, por la forma de contemplar los procesos. Entonces vamos a abarcar primero esto. Antes de ingresar a la materia, voy a dar ciertas pautas. Primero, el día de hoy hemos revisado que he esperado a los estudiantes hasta las 8:13, 8:14, ¿ok? Para que ellos ingresen. ¿Por qué? Mi metodología es 10 minutos de espera para el estudiante. Posterior a eso, no se deja ingresar, ¿ok? Evitando que yo me desconcentro al admitirle, el estudiante ingresa con el micrófono prendido, entonces nos comienza a interrumpir a todos, ¿no? Y es muy importante porque ustedes tengan sus clases de forma silenciosa sin que nada pues les distraiga. Y punto número 2, Josué, permítame aperturarle el micrófono. Esa es otra de las formalidades que tengo. Normalmente yo mantengo el micrófono apagado para ustedes, pero cuando ya vamos ingresando a ciertos puntos, el micrófono. No se le escucha, profe. Su micrófono. Está apagado su micrófono, doctora. Hola, ¿me escucharon todo? Ahí sí, ahí sí, sí. Listo. La introducción sí me escucharon, ¿verdad? Solo hasta la parte en donde nos corta el micrófono y ahí ya se le cortó a usted. Listo. En cuanto al micrófono, pues lo voy a mantener ciertas ocasiones al inicio, cuando ingresen y todo lo posterior, pues lo voy a mantener apagado. Si yo me olvido de aprendérselos cuando quieran participar, por favor me lo hacen saber. Vamos a escuchar a Josué Hidalgo, un gusto conocerle. Muy buenas noches. Por favor, aperture su micrófono y hágame la pregunta que necesita. Hola, buenas noches, doctora, ¿cómo está? En cuanto a mi consulta, es que el día de mañana yo tengo clase de emprendimiento, entonces va a ser siempre los miércoles al mismo horario, que van a descuadrar un poco. Entonces, a mí sí me gustaría que de cierta manera nos pueda permitir a nosotros ingresar después de la clase, o sea, como que a una media hora, porque como usted me dice, o sea, obviamente nosotros como estudiantes sabemos que tenemos que ingresar a las 8 porque es para nuestro bienestar, pero eso le comento, yo de mi parte, el día de mañana tengo clases al mismo horario, pero a las 9 ya se termina, entonces yo tendría una hora para yo poder tomar su clase y la verdad no me gustaría perder toda la clase pudiendo yo entrar a media clase, no sé si me hago entender. Claro que sí. Aún no terminaba mi charla, justamente iba a especificar eso y muchas gracias por adelantarse, Josué. Iba a manifestar eso. Estudiante que no pueda asistir, me informa de manera interna, doctora, así un ejemplo, Josué me está informando el día de hoy, doctora, el día de mañana yo tengo la materia de emprendimiento, tengo un chat, tengo una videocolaboración, va a terminar a las 9 de la noche, por favor permítame el ingreso a esa hora. Entonces yo a esa hora, yo ya tengo planificado que a las 9 de la noche yo voy a mirar hacia una esquina
en donde va a estar ingresando Josué. Entonces yo voy a prestar mi atención que más o menos a esta hora los estudiantes que van a ingresar de ciertas actividades que me han avisado con tiempo los voy a dejar ingresar. ¿Ok? Y ustedes me Listo, notan. Doc. Muchas gracias. No hay ningún problema. Otro de los puntos que quería topar es, los que aquí me conocen, no sé si estará Emilio, sí, ya lo veo a Jaime, si está Víctor, ¿cómo está Jaime? Un gusto volver a tenerle en este grupo. Y tengo algunos estudiantes que están tomando nuevamente conmigo. Ellos saben muy bien que me gusta que por favor enciendan las cámaras. Es uno de los requisitos vitales para ustedes para esta capacitación. Yo puedo entender que ustedes se encuentran después de su hora de trabajo, se encuentran en su casa, de pronto estamos despeinados, de pronto estamos en ciertas situaciones que es entendible, pero la temática es que ustedes empiecen a perder el miedo a la cámara y empiecen a perder el miedo a su docente que está aquí y que les va a dar y a responder siempre que ustedes necesiten alguna guía, alguna pregunta, pues yo estaré pendiente para poderles contestar. Y asimismo, dice, para los que son creyentes, yo soy creyente, la Biblia dice pues que los ojos son el espejo del alma y sus ojos, sus miradas reflejan si entienden o no las clases, ¿ok? Esa pregunta, ¿entendieron la clase? Me digan sí, pero sus ojos dicen otra cosa, pues la visualidad de ustedes pues es muy importante. Para mí me gusta verles. En alguna ocasión yo les voy porque me encuentro de pronto en la fiscalía o me encuentro en un lugar público, no podré aperturarles las cámaras, pero eso no les va a impedir a mis estudiantes que aperturen sus cámaras. ¿Ok? Muchas gracias para todos aquellos que han prendido sus cámaras. También entiendo que probablemente ustedes se encuentren en su jornada laboral y estén con los audífonos y no puedan de pronto prender su cámara. Es entendible, pero así nos vamos conociendo todos. Listo. Vamos, ya dando toda esta introducción, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda antes de iniciar las clases? ¿No? Perfecto. Si ustedes quieren visualizar, ok, Josué, aperture su micrófono. Ah, sí, en cuanto a mi pregunta, disculpe la molestia, quería saber, nosotros ahorita ya nos estamos preparando para el examen complexivo, ¿verdad? O sea, prácticamente yo estoy tomando el Practicum 4.1, entonces, bueno, tenía unas preguntas porque en realidad como no hemos tomado todavía las clases, me estaban diciendo de que el examen es oral. No sé si usted me puede ayudar con esa consulta. Justamente iba a dar esa pauta. Ya, Muchas gracias. gracias. Me estoy No se adelantando a preocupe. todo. Pero eso es muy importante, está pendiente de todo. Para los que estuvieron en mi grupo, en el grupo de preparación de complexivo, que es el grupo general, en donde están todos los estudiantes que han tomado mis cursos, que se han graduado y que estaban tomando mi curso y que nuevamente están aquí. Bienvenidos chicos, Jaime, Marco anda por ahí, Iván, otros más que andan por ahí, pues bienvenidos nuevamente, están tomando nuevamente la capacitación. En el grupo de preparación dejó un video sobre un estudiante que dio el 23 de marzo su examen complexivo, el cual yo le hice una simulación solemne. ¿Qué significa solemne? Formal, con todos los requisitos formales del tipo. Entonces, les voy a aperturar, les voy a mandar en el chat el enlace para aquellos que no pudieron ver, tal cual como yo le estoy tomando al estudiante Josué, es como usted va a brindar su examen en el Practicum 4.2 de forma oral en el segundo bimestre de la segunda semana. Ese va a ser el día de su examen. Van a comenzar a ser llamados todos los estudiantes para poder dar pues su examen oral y poder sustentarlo. ¿En cuánto tiempo ustedes reciben su examen? Perdón, ¿cuánto tiempo ustedes reciben el llamado? Ustedes, los de rediseño, terminan el examen de primer bimestre. 2 semanas después,
comienzan a tener el llamado del examen oral, en donde ya deberán o deberían ya estar preparados. Es por eso que abarco en el mes de abril, mayo y máximo junio, para que el estudiante pueda prepararse de forma completa. Y que a mediados de junio el estudiante que ha terminado conmigo tome su cuadernito, sus apuntes y comience a aprenderse los conceptos. Los conceptos primordiales que yo le voy a dar a través de la capacitación, le voy a decir, mi palabra es pregunta de cajón para el examen. Y usted va a ir anotando todas las preguntitas que yo le voy a decir. Le voy a decir, Josué, a usted en el examen oral le van a tomar, hablemos de laboral, le van a tomar derecho laboral, le van a tomar el contrato individual de trabajo y toda la clasificación de los contratos. Entonces usted va a comenzar a notar que usted se tiene que aprender el concepto de memoria, la clasificación y qué significa cada una de ellas. ¿Por qué? Porque eso le van a tomar de cajón. ¿Ok? Usted va a ver muchos temas que le van a entregar durante el Practicum 4.2 y el Practicum 4 para los de malla antigua. Y les van a dar el temario. Ustedes van a ver que van a ver muchos temas. Pero ya como docente y durante todo este periodo de tiempo que he ayudado a los estudiantes a capacitarse, pues he ido deduciendo cuáles son los puntos específicos, sobre todo pues en las materias en las que se practica y el libre ejercicio, que básicamente son todas, pero sabemos cuáles son las preguntas más importantes que ustedes pues van a tener de relevancia y estudiar un poquito más. Las otras podrán hacer una lectura comprensiva que probablemente les tome y no van a ser tan complicadas de aprender porque ya el resto pues, va a ser únicamente por lógica. ¿Algo más que les tenga que decir? Sí. Nosotros vamos a trabajar, ok, Gina, aperture su micrófono antes de avanzar. Buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. Disculpe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que yo el día de hoy llamé a la universidad y pregunté más o menos como que, o sea, que las fechas en las que nosotros podíamos dar el examen complexivo, porque yo soy de malla antigua. Y lo que nos dijeron fue de que en el mes de agosto, más o menos, nosotros estaríamos dando el examen. Pero me supieron decir que también, o sea, va a ser oral y también va a ser escrito, que nos ponen como que un caso para resolverlo. Con esto también usted sí nos podría ayudar, o cómo sería. Ya, en este caso las manifiestan de forma escrita y de forma oral, escrita porque los de rediseño hacen sus exámenes bimestrales normal. Entonces, contemplan de manera general al indicarles que ustedes van a dar su examen escrito, que malla antigua, ¿ok? Va a dar su examen bimestral de primer bimestre, perdón, y segundo bimestre. ¿Ok? Y ustedes van a egresar para ser llamados. Ustedes salen en el mes de julio y son llamados en el mes de agosto y septiembre, la primera fecha agosto, para los que han pasado con todos los requisitos completos. ¿Qué son todos los requisitos completos? Que culminen con todos los créditos de la malla, no tengan materias pendientes y que no se queden en suspenso. ¿Ok? Esos son los dos requisitos específicos para ir de forma directa. Y los que se quedan supletorios y los que no han logrado tomar todas las materias y están validando, esperando fecha para validar, son llamados en el mes de septiembre. ¿Ok? Y nosotros vamos a trabajar en base a planteamiento de problemas. Por supuesto que sí, que usted va a aprender y va a poder responder en base, pues, a, por ejemplo, ¿en dónde usted va a tener casos que le van a ser relevantes? Va a ser en derecho penal, lo que vamos a ver ahora, justo en los elementos del delito y las causas de exclusión, que los vamos a ver seguramente entre el miércoles y el jueves, vamos a ver estas clases. Entonces vamos a plantear casos en donde usted pues va a interpretar los elementos del delito y la causa de exclusión, ¿ok? Y usted, el día que vaya a dar el examen, pues le van a hacer también ciertas preguntas de planteamiento de problemas, de casos, y usted pues va a aprender a tener una lógica en base pues a las causas de exclusión, que son la parte primordial de los casos que se aplican en el examen, ¿ya? De eso no hay ningún problema.
ya, listo, gracias. Alberto, aperture su micrófono. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches con todos los compañeros. Verán, no sé si hay la posibilidad o no sé si usted lleva así la manera de enseñar de que las clases queden grabadas. De ser así, si existe alguna plataforma, alguna página, porque, bueno, yo trabajo directamente ya con un consorcio penalista y hay veces, incluso, bueno, esta semana sí la tengo más o menos libre, pero la otra semana tengo audiencias y son a partir de las 3 de la tarde y son audiencias de tribunales. Y va a haber veces en que sí, usted sabe que las audiencias a veces se llevan hasta la madrugada, entonces va a haber veces en que sí no voy a poder asistir por motivo de diligencias, por motivo de audiencias, o hay veces en que la oficina me debo quedar despachando escritos, haciendo escritos hasta tarde, entonces no sé si pueda conectarme, entonces a ver si de pronto van a quedar las clases grabadas y cómo podríamos hacer ahí, si no influye de alguna manera el faltar una que otra vez a clases. Claro que sí. Como usted verá, en la esquinita dice recording, está grabando la clase. Mis estudiantes que están aquí presentes, pues ellos saben que se les entrega un enlace en una plataforma muy amigable que es YouTube. Ustedes, pues en donde quiera que van, ustedes ingresan a la página de YouTube, escuchan su música, pero en vez de escuchar una melodiosa voz, van a escuchar pues mi grabación para ponerse al día. Cada día les voy a ir subiendo las clases respectivas, ¿ok? Y ustedes van a tener los enlaces. Estos enlaces no van a ser públicos, van a ser no listados. ¿Qué quiere decir? Pues que ustedes, únicamente los que tienen el enlace pueden ver la capacitación. Quienes no tengan el enlace, pues, y se pierden, pues no van a poder acceder. Los enlaces van a estar vigentes siempre en el grupo, siempre que no se les formatee, pero lo más recomendable, porque ya me ha pasado, la mayoría de los estudiantes están ya a punto de dar el examen y me dice, doctora, se me perdió el enlace, formateé el celular, se me lo robó, vino San Pedro y me estrelló el celular, ayúdeme con todos los enlaces. ¿Ok? Entonces, me voy a demorar un poquito porque los enlaces me toca sacarlos, guardarlos, escogerlos, ponerlos en orden. ¿Ok? Y sería mejor porque ustedes cada enlace hagan en una página de Word o en donde ustedes quieran trabajar y hacer un copy-paste y guardarlo, ¿no? Cada vez que ya se vaya actualizando, ustedes tienen su copy-paste, ustedes lo cogen y lo pegan a la página de Google, Mozilla o la página que ustedes tengan de Internet y lo pueden ver. Y así no se les pierde y lo tienen guardado, ¿no? Y así evitamos estar corriendo a finales del curso, que ya estén a punto de dar el examen y quieran ver pues las 25 o 30 clases que tendremos pues durante toda la capacitación. ¿Ok? Listo, chicos. Ahora Gracias, sí, doctor. no se preocupen. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Ok. Cada vez que terminemos una clase o durante la clase va a existir preguntas y respuestas. Cada vez que iniciemos una clase el día siguiente, vamos a hacer una pequeña retroalimentación para dar el ingreso a la siguiente clase. ¿Ok? Para que, por favor, aquellas personas a las que yo les pregunte, yo cojo mi listado, veo mi listado de participantes y le digo, Diana Burne, dígame qué vimos la clase de ayer, descríbame qué vimos la clase de ayer. Entonces Dianita va a abrir su micrófono y me va a decir pues lo que ella se recuerde del día anterior. ¿Ok? Si no recuerda, no saben o no estuvieron presentes, no se pongan nerviosos, no me apaguen el micrófono, no se desconecten, únicamente me dice, doctora, la verdad es que el día de ayer estuve haciendo una actividad, el día de ayer estuve escuchándola, pero no recuerdo muy bien. Y no hay ningún problema. Yo paso a la siguiente víctima, perdón, al siguiente estudiante, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Ok? Aquí Jaime, pues él ha sido mi principal víctima durante el semestre anterior en preguntas y respuestas, pues él les puede decir que en todas las clases se hacen preguntas. Correcto, ahí levanta su dedito. Listo, ahora sí. Uy,
Perdón, pero hay tormenta aquí en Guayaquil. No sé en qué lado se encuentran ustedes, pero aquí en Guayaquil estamos un poquito con tormenta eléctrica. Incluso pues estoy arriesgando mi vida para que no me caiga un rayo aquí en mis oficinas. Vamos a aperturar. Vamos a dar inicio, vamos a aperturar el material que les acabo de dar. Nosotros vamos a tener dos formas de ver la materia. La vamos a revisar a través del temario complexivo penal, que ahí tenemos dos materias, derecho penal y derecho civil. Derecho civil únicamente lo va a dejar a un lado. Cuando iniciemos derecho civil, usted lo apertura. Mientras tanto, vamos a ver pues lo que es derecho penal. Y lo primero, para poder ingresar al derecho penal, que me he dado cuenta pues que durante la trayectoria de sus estudios les hace mucha falta el entendimiento sobre los procedimientos. Y vamos a ingresar a ver procedimientos, algo básico, algo muy interesante, porque a lo largo de la capacitación vamos a hablar sobre audiencias únicas y sobre las audiencias de etapas, que eso seguramente Alberto pues debe estar perito en ese tipo de audiencias. Ingresamos. Nosotros como abogados debemos entender algo muy importante en el derecho penal. Primero vamos a establecer que el derecho penal se divide en dos: el derecho penal público y el derecho penal privado. El derecho penal privado se establece de 5 delitos específicos, intrínsecos, que lo vamos a ver pues más adelante. Y los delitos más graves, los que son de oficio, que se encarga la Fiscalía, pues se da a través de las denuncias o a través pues de las situaciones como asesinatos, entre otros delitos del Estado, que la Fiscalía pues no necesita ningún tipo de denuncia, a diferencia de la acción privada del derecho penal, que sí necesita pues que la víctima vaya con una denuncia querellosa ante el juez. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar intrínsecamente de los delitos provenientes de la acción pública. En la acción pública, la Fiscalía es quien tiene la titularidad de la acción penal, es decir, es el fiscal quien va a llevar a todo el procedimiento investigativo, preprocesal y procesal hasta la finalización de la audiencia, para poder revisar y tener pues todo el compendio de la información respectiva durante todo el proceso. La Fiscalía, cuando conoce de los delitos, ya sea bajo investigación previa, es decir, que existe una investigación en donde se está investigando una persona, o ya sea por un delito de flagrancia, en donde llevan a la persona en flagrancia hacia el fiscal para que el fiscal pueda solicitar al juez la formulación de los cargos. En ambas situaciones, para poder dar las medidas y poder detener a una persona y fundamentarle cargos, vamos a tener la audiencia de formulación de cargos, que no es una audiencia no es una audiencia procesal, es una audiencia para poder darle a conocer a la persona procesada hasta ese momento, en calidad de procesado o supuesto procesado durante la investigación, persona investigada, el poder determinarle. Hagamos de cuenta pues que José Hidalgo es la persona procesada. La persona procesada, José, va a ser puesta ante las órdenes de la autoridad, que es el juez competente, y el juez competente va a brindarle las medidas de formulación de cargos y las medidas cautelares.
Aquí en la formulación de los cargos, Julio, por favor, ayúdenme cerrando su micrófono. Sería tan amable. Aquí, en la formulación de los cargos, ¿qué se establece? El fiscal, con los elementos de convicción, le formula los cargos a la persona procesada y esta persona procesada va a conocer sobre qué se le acusa. Si amerita la ocasión o la situación, el fiscal va a solicitar que la persona se quede con medidas preventivas, ¿ok? Medidas cautelares para la investigación, que podrán ser con medidas sustitutivas o con pena privativa de libertad bajo la condición de investigación. Luego de la formulación de los cargos, vamos a entender algo muy importante. Dentro de todos los procedimientos, sea civil o penal, los procedimientos se dividen en etapas y se dividen en audiencias únicas. Cuando hablamos de audiencias de etapas, estamos determinando qué es el procedimiento ordinario y cuando hablamos de etapas queremos decir que tenemos una fase, perdón, una Antes de etapa. que pase, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame, no tiene el nombre, zona 2, archivo central, no sé de dónde es. Mil disculpas, ya le cambio. Soy William. William. Mil disculpas. Le quiero hacer una pregunta. Hablamos de una audiencia de formulación de cargos. ¿La audiencia de formulación de cargos es la misma audiencia de la flagrancia o son dos audiencias diferentes? Ejemplo, yo cojo a una persona detenida, obviamente por un delito de violación, voy a una audiencia de flagrancia, yo como policía, voy a una audiencia de flagrancia, dentro de una audiencia de flagrancia, obviamente se da la audiencia, el juez dice todo esto, pero dentro de la misma audiencia se hace la formulación de cargos o hay que esperar otra audiencia. En eso me confundí o estoy equivocado yo. Ok, la flagrancia, como su nombre lo determina, ya tiene no necesita mayor peso, pero sí una investigación. En este caso, en la flagrancia se le determinan también todas las medidas. Es similar a la formulación de los cargos, en donde la formulación de los cargos vamos por una supuesta investigación, pero la flagrancia ya determina el delito por el cual va a ser sancionado. Y lo que va a acotar en la flagrancia, aparte de las medidas, por ejemplo, el de violación que mencionó William, ayúdeme cambiando el nombre, William, cuando ingresa a las clases, en la flagrancia ya está establecido bajo qué artículo yo le voy a formular el cargo, pero sí se va a formular de manera formal en la flagrancia, pero se va a llamar y se va a estipular audiencia de formulación de cargos de flagrancia. ¿Ok? Igual se le va a formular los cargos de manera formal, se le va a establecer las medidas cautelares, se va en la flagrancia, existen dos tipos de condición de flagrancia, que son por los delitos menores de 5 años, que se va a llamar procedimiento directo, y los delitos, pues, de violación, que son de más de 10 años, que se van a llevar por el trámite ordinario. Alberto, ¿nos va a mencionar algo? Bueno, aprovechando que el compañero hizo esa pregunta y también acortando a lo que usted nos explica, en los delitos flagrantes, en las audiencias de flagrancia, el fiscal, sí, puede tomar la decisión, al igual que el juez, en caso de no tener, de que fiscalía no cuente con los elementos existentes, de no formular cargos. La fiscalía tiene la potestad de decidir de no formular cargos y dejar la causa en investigación previa. ¿Sí? Entonces no habría una formulación de cargos como tal. Quedaría en investigación previa. Y luego de ya recabar los elementos de convicción de cargos y de descargo, se podría convocar audiencia de formulación de cargos. Eso nomás quería acotar, doctor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, en este caso, es similar, pero se llama flagrancia porque
la persona fue capturada pues en un delito en el que muchos testigos pudieron ver pues en que se encontraba pues en un acto de una infracción en donde hubo una infracción penal o un delito penal, ¿no? Se le conoce como infracción a todo delito, ¿ok? Entonces, no existe mucha diferencia. La única connotación de diferencia es que la persona que está en flagrancia va a la formulación de cargos, pero bajo delito flagrante, ¿ok? Pero se lleva la misma investigación, ¿ok? Se lleva la misma pauta, no cambia, ¿ok? Así que no tiene donde confundirse William, ¿ok? Giovanni, aperture su micrófono. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Doctora, una pregunta. Estoy un poquito confundido ya que una red social y bien social como es el TikTok salió que la fragancia aumentó a 48 horas. Sí, Mi pregunta es esa. Sí, sí, doctora. así es. Aumentó, pero todavía no estamos por ahí. Únicamente estamos en la condición de conocer los procedimientos. Pero sí, el 29 de marzo del 2023 se llevó el cambio, o mejor dicho, reforma del COIP y del derecho constitucional, entre otras reformas más, acerca de la flagrancia. Y no solamente flagrancia, sino también aprehensión, entre otras situaciones. Ya, doctora, muchas gracias. No se preocupe, pero todavía no vamos a ingresar a ver las fechas, perdón, los tiempos de la flagrancia. Eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver el tema del procedimiento y vamos a hablar sobre el procedimiento directo, vamos a hablar sobre el procedimiento expedito, vamos a hablar sobre procedimientos unificados, vamos a hablar sobre procedimientos abreviados. No nos adelantemos, todavía nos queda un camino bastante largo para eso. No se preocupe. Seguimos. Entendamos que la formulación de los cargos, estamos aquí en el islote amarillo, no es una etapa procesal. Es simplemente una forma de darle a conocer a la persona procesada que se está siguiendo una investigación y que van a haber pautas y que van a haber tiempos en donde se va a investigar la conexidad entre él y el delito, o entre ella y el delito, o entre ellos y el delito. ¿Ok? Pero no es una audiencia procesal, es preprocesal, es el camino para llegar a la audiencia. El poder decirle a Giovanni Novoa, en calidad de persona procesada, por qué se le detiene, bajo qué cargos, cuáles van a ser las medidas cautelares que se le van a dar para que durante ese tiempo el fiscal comience con la siguiente instancia, que va a ser la etapa de investigación previa. ¿Ok? Este es el siguiente camino. ¿En dónde se destina el camino? ¿En dónde se destina el camino para entender cuánto tiempo va a tener el fiscal para la investigación? El fiscal va a solicitar al juez, le dice, el caso de pornografía infantil aquí en el Ecuador, que hubo un caso entre modelos y personas que, influencers que participaron en este caso de pornografía infantil, directamente el fiscal solicitó 90 días de investigación. Entonces, el fiscal podrá solicitarle al juez el tiempo de la investigación, que se va a centrar en esta etapa. En esta etapa de investigación es en donde el juez deberá reunir todos los elementos de convicción para mantener los cargos de las personas procesadas. ¿Ok? Y en esta misma audiencia de formulación de cargos, cuando la fiscalía anuncia el tiempo de la investigación, también va a anunciar el tiempo que solicita para las medidas cautelares, que básicamente va a ser el mismo que el tiempo que pide para la investigación previa. Entonces, si solicitó los 90 días de investigación previa, se le va a solicitar 90 días de prisión preventiva
bajo investigación a las personas procesadas en calidad de investigación. Es decir, es una medida cautelar. Y esta medida cautelar, conforme a la interpretación del juez, los abogados de las personas procesadas podrán solicitar que se quite la medida cautelar por una medida sustitutiva. Pero de eso hablaremos más adelante. Pero todo lo que les estoy mencionando se hace en la formulación de los cargos. Terminó la formulación de los cargos, le dieron los 90 días a las personas procesadas y el fiscal se encuentra en esta instancia aquí, en los 90 días de investigación. Cabe recalcar que la etapa investigativa será 30, 60, 90 y el máximo será 120 días de investigación. ¿Ok? Así lo dice la regla. Pero una persona bajo la prisión preventiva investigativa, cuando se trata de delitos menores de 5 años, prescribe la prisión preventiva cuando no hay formulación de cargos y no hay elementos de convicción y el fiscal ni siquiera ha llamado a la audiencia, por delitos contemplados de 5 años hasta 1 año y prescribe, solicita la prescripción de la prisión preventiva para la persona procesada. Porque no se puede determinar que una persona se encuentre en prisión si no existe ni siquiera la formulación de los cargos de un delito que se presume cometió, pero no existen las pruebas convincentes. Delitos de 5 años, hasta 5 años, perdón, el tiempo de la prisión preventiva dura 1 año. Delitos hasta 10 años, la prisión preventiva podrá durar hasta 2 años. Y prescribir hasta los 2 años. Y se podrá solicitar la prescripción de la prisión preventiva por falta de elementos de convicción. Es decir, el fiscal no ha encontrado los medios necesarios para poder vincular, sostener la formulación de los cargos. Y no han llegado a la audiencia preparatoria de juicio. ¿Ok? Que esta sería la primera etapa procesal. Pero si solamente se ha quedado hasta aquí, ya le cedo la palabra a Sandra. Si solamente se han quedado hasta la etapa de investigación y no han encontrado los elementos de convicción, la persona que se encuentra en prisión preventiva podrá solicitar la prescripción por el tiempo antes mencionado. Ojo, que se prescribe la prisión preventiva, pero el proceso va a continuar, que ya vamos a ver cuándo prescriben los procesos más adelante. Sandra, aperture su micrófono. Buenas noches, doctora. Sí, esa era la preguntita que me estaba quedando un poquito en el vacío cuando me hablaba de las prescripciones. Ahí acláreme algo. Una vez que el procesado entra a la etapa de investigación, como usted dice, por ejemplo, pero no hay formulación de cargos tanto del fiscal ni pide el tiempo para la investigación. O sea, solamente sería el caso de que llegan qué sé yo, al procesado. A esa partecita no entiendo. ¿Cómo prescribe si está dentro o si está, por ejemplo, dentro de la cárcel por etapa de investigación o con una medida de cautelar sustitutiva? Entonces, esa partecita no la entiendo, doctora. Ok, prescribir significa que el tiempo de investigación del fiscal se agotó. Por ende, como se agotó en el año por los delitos menores de 5 años, yo le voy a solicitar al fiscal, señor fiscal, yo le voy a decir, perdón, al juez, señor juez, el fiscal ya terminó su etapa de instrucción fiscal, su investigación previa. No ha encontrado los elementos de convicción.
no se ha solicitado la audiencia preparatoria de juicio. ¿Por qué sigue la persona detenida si el fiscal no ha logrado demostrar, a pesar de que se lo vinculó, no existen las pruebas necesarias para poder determinar que la persona procesada es la culpable? Y como ya transcurrió el tiempo, ya ha transcurrido, el delito porque se le capturó es un delito menor de 5 años o de hasta 5 años, entonces prescribe el tiempo en un año. Entonces se va a solicitar en esta cuestión, pues, a la fiscalía que ya se detenga la investigación, se detenga la medida cautelar de la persona porque no se ha logrado determinar que esté vinculada. Pero el hecho de que la persona salga en libertad por prescripción no quiere decir que el caso se termine. Ojo, ¿ok? Únicamente a la persona investigada no se le ha logrado determinar los elementos de convicción necesarios. ¿Listo, Sandra? Ahora sí, doctora, clarísimo. Muchísimas gracias. Listo. María José, aperture su micrófono. Buenas noches, doctora. No sé si me salga un poco del tema, pero tengo la inquietud. Por ejemplo, un delito. Está una persona acusada y está en formulación de cargos con prisión preventiva de 120 días, me invento. Y la sentencia le declara culpable y le sentencian a 9 años. Un ejemplo, ¿no? Esos 120 días se restan de la sentencia cuando haya cumplido los 9 años. Claro. Incluso si ha estado con prisión preventiva durante un año y recién durante el año se apertura alguna nueva vinculación, alguna nueva prueba, pues contará el tiempo para poderle descontar de la pena privativa de libertad. Por supuesto que sí. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. No hay ningún. Alberto, aperture su micrófono. ¿Cuál es su pregunta? Doctor, a ver, según lo que le entendí, ¿ya? Y según también lo que nos menciona. O sea, bueno, la parte que no le entendí en sí es, si la persona está con prisión preventiva, así no haya la formulación de cargos. Eso nos quiso decir. No. Hay formulación de cargos, pero la formulación de cargos es como decirle, Alberto, lo mantengo aquí en la casa hasta encontrar, ¿ok? Sí. Bueno, en la formulación de cargos, ¿no? Doctora, se le cortó. Le doy Sandra, por favor, ayúdeme con los micrófonos, ¿ok? Si no, voy a tener que cerrarlos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que, cuando hablo que no hay cargos, el fiscal no ha logrado encontrar los medios de convicción para irnos a la audiencia preparatoria de juicio y sustente los cargos que me ha fundamentado en la formulación? ¿Ya? Ya, listo, ahí sí, ya. Bueno, esa parte me queda clara. Ahora, la otra que nos dijo es de que en los delitos de 1 año a 5 años, la prisión preventiva duraría hasta 1 año, y en los delitos hasta 10 años, 2 años. Ya, la prisión preventiva para delitos de hasta 5 años prescribe en 1 año. La prisión preventiva. Cuando el fiscal no ha logrado ir a la preparatoria de juicio. Ya, ¿Okay? a ver, pero la prescripción tendría que ver, me parece que es el artículo 541, en donde mencionan la caducidad, que en los delitos de hasta 5 años la prisión preventiva duraría 6 meses y superiores a 5 años duraría 1 año de prisión preventiva. No sé si tenga que ver la prescripción con la caducidad. Estamos hablando de prescripción. Hablando de prescripción, estamos diciendo que a Alberto ya no le pueden volver a aperturar una investigación previa. Porque se supone que si durante el año no le lograron demostrar por aquel delito, no le van a encontrar nada más posterior. Y que el fiscal perdió el tiempo de investigación y no podrá volver a repetirlo más en contra de Alberto. Es prescripción.
no caducidad. ¿Okay? Ya, pero la prescripción en la fase de investigación previa, ¿verdad? Porque eso sí tengo entendido, ¿no? Delitos menores a 5 años, 1 año, y mayores de 5 años, 2 años de investigación previa. Hasta 10 años, no mayores de 5, hasta 10 años. Porque los delitos por violación, los delitos de Estado. Delitos sexuales no prescriben, ajá. Así es. Entonces debe establecer que hasta los delitos, hasta 10 años, la prisión preventiva dura 2 años. Pero, a ver, tengo entendido que no prescriben los delitos sexuales contra la mujer. No contra la Para la vida. solamente la niñez. Los de En niñez, ¿no? Corrupción últimamente. Ya, eso. pero también entraría, por ejemplo, el asesinato es de 22 a 26. Claro, pero ese tiene ya, aunque exista investigación previa, si existe al menos elementos que le llevaron a la persona, le llevaron al fiscal a formular los cargos, lo único que puede solicitar es sobreseimiento para el juez, pero no existe la prescripción de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se formularon los cargos y se encontraron al menos elementos de convicción, o en este caso hubo testimonio, por ejemplo, de la mujer, en el caso de violación, pero no se ha logrado encontrar el verbo rector, que encontramos, por ejemplo, utilizó preservativo, no se encontró nada de ADN, únicamente estamos contando con la versión de la víctima. Entonces existen elementos que me va a determinar que el único que puede determinar o es la abstención del juez o el sobreseimiento, perdón, la abstención del fiscal o el sobreseimiento del juez. ¿Ok? Para este tipo de elementos. ¿Ya? Seguimos. Nos hemos adelantado un poco, nos hemos adelantado mucho. ¿Ok? Estábamos viendo solamente procedimientos. ¿Ok? Vamos a basarnos únicamente al procedimiento, ¿ok? Luego lo que es tema de flagrancias, delitos, femicidios, violaciones, todo lo vamos a ver en el contexto de los casos más adelante, ¿ok? Pero sirve mucho su experiencia, mi experiencia, para poder aperturar, pues, para sus compañeros el tema, pues, de los temas penales. Seguimos. Establecemos que ya existió formulación de cargos de la persona procesada. Estamos en la etapa de investigación, se dio los 90 días, el fiscal encontró los elementos de convicción. Nos vamos a la audiencia preparatoria de juicio. ¿Qué es la audiencia preparatoria de juicio? Es aquí en donde el fiscal va a llevar todas las pruebas pertinentes para sostener la acusación, es decir, la formulación de los cargos. Entonces, aquí vamos a determinar que Josué Hidalgo, quien estaba en calidad de persona procesada, el fiscal encontró los elementos de convicción y le solicita, le dice, señor juez, he cumplido los 90 días. Solicito se llame a la audiencia preparatoria de juicio. Entonces, el juez va a llamar a todos los sujetos procesales a la audiencia preparatoria de juicio, que va a ser la persona procesada junto a la víctima, el fiscal y la defensa técnica. Puede ser defensa técnica particular o defensa técnica del Estado, un servidor público del Estado. Dentro de la audiencia preparatoria de juicio se va a llevar, estamos hablando, vamos a escribir aquí, okay, ¿dónde podemos escribir? Para el procedimiento ordinario, se da por etapas. ¿Qué quiere decir etapas? Que la audiencia preparatoria de juicio la he llamado para el 15 de marzo, vamos a decir la que le vamos a llamar, ya terminó el fiscal la investigación, va a ser para el 15 de abril, ¿ok? Y en esta audiencia preparatoria de juicio se va a llevar la siguiente parte. Se van a anunciar las pruebas que el fiscal ha encontrado para mantener la acusación y también
va a anunciar las pruebas, la defensa técnica de la persona procesada. ¿Qué es anunciar las pruebas? Decir, se encontró ADN de la víctima, van a haber testigos de los hechos, se encontraron, ¿qué más? Se encontró el arma con el cual se amenazó a la víctima durante la violación, y no solamente el arma, sino también pues sustancias sujetas a fiscalización que se encontraban en el lugar de los hechos. ¿Ok? Entonces, todo esto, el juez va a escuchar lo que se anuncia, y el abogado, la defensa técnica de la persona procesada, va a determinar qué pruebas para él no son relevantes para el proceso. ¿Ok? Hagamos de cuenta que el fiscal dice que encontró el calzón rojo de la víctima llena de vestigios de ADN. ¿Ok? Pero durante la investigación se determina pues, que no existe nada de vestigios, y justamente lo dice el médico legista, que no hay vestigios de ADN, ni de semen, ni de nada en el calzón. Entonces, el abogado, al haber leído y al hacer una buena defensa técnica, le determina al juez, señor juez, solicito que la fiscalía deseche el calzón rojo, puesto que en la investigación no se determina como prueba relevante. Caso que seguramente pues esta prueba no es conducente, no es pertinente para el caso que se está llevando. Entonces, el juez va a analizar y le va a preguntar a la fiscalía, pues en base a qué solicita esa prueba, ese anuncio de la prueba, y en base a qué se va a argumentar durante la práctica de la prueba, pues el uso de este calzón como medio de prueba. Si el fiscal no sustenta bien, entonces le dice, señor fiscal, se desecha el anuncio de la prueba para la práctica, ese calzón. Entonces, desechamos esa prueba. ¿Ok? Aquí no vamos a practicar la prueba. Aquí vamos únicamente a analizar qué prueba es pertinente, conducente, para poder, luego de la audiencia preparatoria de juicio, que me han aceptado todos los elementos de prueba, hemos resuelto los elementos prejudiciales, preprocesales, todos los principios, el debido proceso, luego de haber resuelto todo eso y estar en paz relativamente, de que se ha cumplido con todo lo específico, pasamos a la audiencia de juicio. Y recuerden que estamos hablando del procedimiento ordinario, que quiere decir que la primera fecha va a ser el 15 de abril y la otra fecha que el fiscal va a solicitar ya para la audiencia, un segundito. El fiscal ya se va a determinar, pues está todos los elementos, se va a solicitar, perdón, ya la audiencia de juicio, ¿ok? Y la audiencia de juicio en el procedimiento ordinario se va a hacer en otra fecha. Entonces vamos a decir, cumpliendo con lo que dice el COIP, se va a determinar dentro de 10 a 15 días más. Entonces estamos diciendo que el 30 de abril se asume que se va a llamar para la audiencia preparatoria de juicio. Entonces, cuando hablamos de etapas, decimos que en diferentes fechas se van a sustanciar los procesos, las audiencias. La preparatoria, que ya se sustanció, ahora nos vamos a la etapa a la audiencia de juicio, autollamamiento a juicio o la etapa de juicio. Cualquiera de las tres está muy bien dicho. Nos vamos a la etapa de juicio. ¿Qué es lo que se ingresa en la etapa de juicio? En la etapa de juicio vamos a hacer lo siguiente. Primero, se dan los alegatos de apertura. Segundo, se practican las pruebas. ¿Ok? Todas las pruebas que nos permitieron aquí están aquí ya en la práctica de la prueba. Desde la práctica de la prueba se lleva la prueba documental, pericial y testimonial. Luego de realizadas las pruebas, se le da la oportunidad procesal a cada una de las partes a dar su alegato final,
en base a todo lo suscitado durante el proceso, y luego de que ya han culminado las partes procesales, viene el juez a dar su sentencia. ¿Ok? Y con la sentencia terminó el proceso. ¿Ok? Giovanni, aperture su micrófono. Aperture su micrófono. Doctora, disculpe. Doctora, en todas estas etapas se respeta correctamente las etapas de investigación, o sea, 30 días, 60 días para anunciar las pruebas, 90 días para que se encontrara de mantener la acusación, 120 días para la pericia. ¿Eso se mantiene? Porque yo he ido a audiencias y a veces el juez ya no tiene ese calendario, sino que se rige a su calendario personal. Entonces dice, y bueno, yo me voy en 120 días. Eso me ha pasado en audiencias, doctora. Ya. Hay algo muy importante. Esta etapa de aquí es el tiempo, esta de aquí, 30, 60, 90 y 120 días, es el tiempo máximo que tiene el fiscal para poder solicitar la investigación previa. No tiene nada que ver con el procedimiento. Normalmente el juez va a poder solicitar 30 días, 60 y máximo 90 días. Se puede extender hasta 120 días cuando existe una reformulación de los cargos, cuando existe una nueva vinculación o cuando existe una nueva prueba. ¿Ok? Pero estos días son únicamente para la etapa de investigación. Es el tiempo que se puede demorar el fiscal haciendo la investigación. No tiene nada que ver con... El fiscal. Correcto, doctora. El juicio. Ahora sí comprendo. Sí, sí. Está ¿Ok? claro. Ok, doctora. Él termina su instrucción fiscal, cualquiera que sea estas, y solicita al juez la audiencia preparatoria de juicio. ¿Ya? No tiene nada que ver con la etapa de investigación. ¿Ok? Este es el tiempo que tiene el fiscal para poder extender su investigación, que es máximo 120 días. Pasado ese tiempo, entiendo que puede existir la prescripción de la parte demandante. Demandada, perdón. En esta parte, la parte denunciada, procesada, demandada, civil, procesada, penal. ¿Ya? Sí. Listo. Correcto. Existe la prescripción, que es lo que nosotros ya hablamos con la prescripción de la prisión preventiva. Procesada penal, es interesante esa palabra. Y a veces uno confunde. Sí. Recuerden, demanda civil, procesado, proceso penal. Penal. ¿Ok? ¿Denuncia es como procesado? Disculpe ¿Perdón? la pregunta. ¿Denuncia es como procesado? La denuncia es la forma de llegar al proceso, ¿ok? Pero la demanda se da en el ámbito civil y la denuncia se da en el ámbito penal. Como doctora, me ayudó bastante porque yo me confundía a veces los términos. Demanda, denuncia, proceso, pero ahora, proceso penal, demanda civil. ¿Está correcto, doctora? Muy bien, perfecto. Para eso estamos. Gracias. Para poder avanzar. Muchas gracias, doctora. María José, aperture su micrófono. Ya, doctora, me surge una duda. Hay investigación previa e instrucción fiscal. ¿A qué se refiere instrucción fiscal? Porque he escuchado bastante. Instrucción fiscal y investigación previa es lo mismo. Son dos sinónimos. No hay ninguna diferencia. ¿Ok? Es lo mismo. La investigación previa con la instrucción fiscal es el tiempo que se toma el fiscal para investigar. Etapa de investigación previa es el nombre formal que se le da a la parte de investigación. La instrucción fiscal quiere decir que es en donde el fiscal tiene toda la potestad de hacer su investigación, su investigación es universal, ¿no? El fiscal puede irse a otra ciudad o solicitar informes de otra ciudad y esa es la atribución que tiene el fiscal, ¿no? La etapa de instrucción fiscal, lo que él fundamenta durante ese tiempo, ¿ya? Ya, gracias, doc. Listo, María José. Willy, aperture su micrófono. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Por supuesto. En interferencia, hacemos un 10-4 con el problema. Bueno,
Doctora, la situación es que cuando el fiscal en etapa de investigación determina 30 días de instrucción fiscal, ¿sí? Si en los 30 días él no recaba las pruebas suficientes para llevar a audiencia preparatoria de juicio, él puede extender a 60, 90 o 120. Claro que sí, pero debe tener una causa. No lo puede extender porque se le da la gana. Es decir, únicamente puede extender, por ejemplo, cuando hablamos de procedimiento directo, que es la flagrancia por delitos menores de 5 años, en el procedimiento directo, el máximo de la investigación previa va a ser 30 días. El máximo, ¿por qué? Porque es flagrancia. Se supone que ya se asume que la persona, pues existen los elementos de convicción. La única forma que puede extenderse es porque exista una vinculación al proceso o una reformulación de los cargos, ¿okay? Por algún agravante o por alguna condición especial. Solamente ahí puede extenderse el tiempo de la investigación previa, cuando existe una causa, ¿ok? Entonces, para los requisitos, procedimiento directo podrá establecerse que se puede, el máximo de la instrucción fiscal o de la investigación previa es de 30 días, se podrá extender hasta 60, máximo, pero se determina en esa formalidad, ¿ya? Únicamente bajo una causa respectiva se podrá aumentar los días de investigación y siempre con anticipación. Yo no voy a esperar, como fiscal no puedo esperar a que se cumplan los 30 días para recién después de los 30 días decirle, ay, recién encontré un medio de prueba. ¿Ok? Ya, entonces, doctora, o sea que el fiscal tiene que hacerlo bajo petición hacia el juez para poder hacer hacer un alargue más de la investigación, unos 60 días o 70 días. Tiene que primero anunciarle al juez para que el juez le pueda proceder, le pueda dar paso a eso, con fundamentación primeramente del fiscal, así es, ¿no? Por supuesto, porque se está afectando a una persona procesada, que durante el proceso se presume su inocencia también. No solamente, el fiscal no solamente busca los elementos de convicción para formular los cargos, el fiscal también busca los elementos de convicción para eximir de la culpa a la persona procesada. ¿Ok? Entonces, lo tiene que hacer bajo una fundamentación. Si no, el juez deberá revisar qué está sucediendo. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Un segundito, chicos. Listo. Entonces, el fiscal deberá fundamentar siempre pues, el tiempo de la investigación. ¿Qué quiere extenderse? Listo. Ahora, vamos a entender. Hablamos de procedimiento ordinario que es por etapas. Decimos pues que son fechas diferentes, ¿ok? Son audiencias divididas, ¿ok? Existe una audiencia preparatoria y en la siguiente fecha tenemos una audiencia de juicio, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de audiencias de etapas, a su mente va a tener que asumirse que es el procedimiento ordinario. Cuando hablamos de procedimiento de audiencia única. ¿Qué significa audiencia única? Significa que en un solo día, en una sola audiencia, voy a hacer lo mismo que el procedimiento ordinario. Voy a tener la audiencia preparatoria de juicio y la audiencia de juicio el mismo día, que va a ser el 15 de abril.
A eso le llamamos audiencia única. Voy a tener las mismas funciones de la audiencia, pero en una sola fecha. Entonces, cuando decimos audiencia de etapas, procedimiento ordinario. Audiencia única significa que la audiencia preparatoria de juicio y la audiencia de juicio se va a llevar en una sola fecha. ¿Cuáles son los procedimientos de audiencia única? Los procedimientos de la acción privada, unificado, expedito, directo, abreviado. Estas todas se sustancian en una sola audiencia. Y aquí viene la parte más divertida. La audiencia se divide en dos fases. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que a las 3 de la tarde del 15 de abril va a iniciar la audiencia preparatoria de juicio, luego de que ya tuve la formulación, luego de que culminó la etapa de investigación, tenemos la audiencia preparatoria de juicio el 15 de abril a las 3 de la tarde. La audiencia preparatoria de juicio se llevó a cabo de 3 a 5 de la tarde. En esa misma audiencia tomarán un respiro de unos 10 minutos, 15 minutos y nuevamente serán llamados, luego de esos 15 minutos, a la audiencia de juicio. Es decir, van a sustanciar todo en una sola audiencia. Etapa, audiencia única, dividida en dos fases, pero en una sola audiencia. ¿Ok? ¿Sí queda entendido aquí? ¿Cuál es la diferencia entre procedimiento de etapa y procedimientos de audiencia única, chicos? Sí, doctora, a mí me queda claro. Perfecto, muy bien. ¿Sí sabían y entendían cómo se llevaban los procedimientos de esta forma? Ahora yo lo entiendo. Antes leía, pero no me quedaba muy claro. Perfecto, Sandra, muy bien. Diego, aperture su micrófono. Mi estimada doctora, compañeros, muy buenas noches. Mi estimada doctora, ¿nos podría explicar en qué tipos de procedimientos nomás se podría aplicar esto? Por ejemplo, en un procedimiento unificado, expedito, directo, ¿en qué tipos de procedimientos? Por supuesto que lo vamos a ver, pero al finalizar. Únicamente les estoy dando una pequeña probadita de todo lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes entiendan, porque vamos a hablar de audiencias, vamos a hablar de medios de prueba, vamos a hablar de citaciones, y yo necesito que ustedes entiendan en qué parte se va a llevar todo eso, ¿ok? Y por eso les he dado un poquito de lo que es la audiencia, pero por supuesto que vamos a ver la audiencia unificada, expedito, directo, y se la van a tener que aprender porque les van a preguntar. Esa es otra de las mejores sorpresas que ustedes tienen al final de este plan. ¿Correcto? Ok. Entonces, sí lo vamos a ver, Diego, pero no ahora. En una siguiente edición. Muchas gracias, mi estimada doctora. No hay ningún problema. Víctor, aperture su micrófono. Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Por supuesto que sí. Altitud. Quería hacerle una consultita. Con respecto a en las flagrancias, hay situaciones en las cuales Fiscalía tiene Fiscalía bien solicita de que se lleven las etapas de los procedimientos ordinarios, como también solicita lo que es esta situación del procedimiento directo. Claro que sí. Ya, o también saben adherirse bueno, ya después cuando es el juicio se adhieren al abreviado, pero con respecto al procedimiento directo, ¿esto también va dentro de la acción pública o solo en la acción privada? No, la acción pública es la flagrancia. En delitos de la acción privada no existe fiscal. Ya, entonces, con referencia al procedimiento directo, ¿en qué parte de las etapas incurre el procedimiento directo? ¿O se lo conoce como una audiencia o como un procedimiento ordinario igual? No. A ver, el procedimiento directo proviene de la flagrancia. Tenemos dos formas de flagrancia.
tenemos la flagrancia de delitos menores de 5 años que corresponde al procedimiento directo. Si usted captura a una persona por un hurto, por un robo que no son tan graves, seguramente no va a trascender el delito a más de 5 años de pena privativa de libertad. Entonces, si no sube de 5 años el delito, se va a procedimiento directo de forma directa, ¿ok? Porque proviene de una flagrancia por un delito menor de 5 años, ¿ok? Y tenemos las flagrancias por delitos mayores, femicidio, que ya tiene su propio establecimiento, un procedimiento pues ordinario a través del femicidio, ya está configurado pues el proceso, violación, cohecho, peculado, entonces esto ya tiene su propia connotación. Si es en delito flagrante, le capturan en delito flagrante, pues se va a trámite ordinario, ¿ok? Pero todo corresponde por el tiempo de pena privativa de libertad, el que divide entre procedimiento directo y los demás procedimientos. Muy amable, gracias. No hay ningún problema, pero esos procedimientos los vamos a ver más adelante. En este puedo tomar la palabra. Ok. Apertura William, pero por favor siempre levantando la mano la próxima vez, ¿ok? Muchas gracias, mil disculpas de antemano. Hablamos de procedimiento directo en este momento, ¿verdad? Y también tenemos aquí un procedimiento expedito y unificado. ¿Eso nos va a explicar más adelante o vale aclarar en este momento? No, más adelante. Solo tenemos que hacer finalizar del curso. Todo lo que son procedimientos, recursos, lo vamos a ver que hacer finalizar. No se preocupen. Ok, gracias. María José, aperture su micrófono. El procedimiento directo y el abreviado. Buenas noches. Sí, una consulta, no me quedó un poco claro. Bueno, en el procedimiento ordinario tenemos 30, 90, 120 días de investigación previa. Y en la audiencia única, ¿cuál es el tiempo de investigación o no cabe la investigación? Esa es mi pregunta. No, es lo mismo, exactamente el mismo tiempo. Simplemente que hay que determinar algo, que para lo que es delito, por ejemplo, el procedimiento directo, no puede ser mayor de 60 días. Que los tiempos procesales lo vamos a ver, no se preocupe. Que para procedimiento privado, ok, no existe investigación previa, porque aquí no hay fiscal, únicamente la víctima directamente con el juez. Y para los otros sí existe investigación porque los otros son de tránsito, los otros son de familia, intrafamiliar, entonces ya tiene su tiempo de investigación previa. ¿Okay? O sea, solamente sería como que se elimina la etapa de audiencia preparatoria de juicio, sino van directo a la audiencia única. Correcto, van directamente a la ya. Ok, muchas gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tenía levantada su mano? Sandra, pero era alguien más. Sí, doctorita, ahí me hicieron un poquito confundir los compañeros. Me quedó claro lo que es el procedimiento ordinario, que se va por 3 etapas, la etapa de investigación, audiencia de preparación y todo. En eso estamos hablando de lo que es derecho penal público, ¿verdad? El penal público. Correcto. Sí, que tiene toda la atribución la fiscalía. Ahora, en esta parte que usted habla de lo que es procedimiento de audiencia única, ¿ya es acción privada? No. Sigue siendo pública. El unificado, expedito directo y abreviado son públicos. Ah, ya. La acción privada, como dice, es privada. Ay. Y sí, porque ya esa partecita ya medio por ahí me confundí. Entonces, seguimos en el derecho penal público. Seguimos derecho penal público, derecho penal privado. Estamos dividiendo ya que en la acción privada, aquí no existe investigación, pero sí existe audiencia preparatoria de juicio y audiencia de juicio en una sola audiencia. Eso lo vamos a ver poco a poco más adelante. Y después se van a dar cuenta por qué la acción privada se da así, por qué el expedito se da allá. No se preocupen. Ya. Ok, nuevamente María José,
Aperture su micrófono. No, otra vez yo, perdón. Una consulta. En la etapa del juicio tenemos cuatro puntos, ¿verdad? El alegato de apertura, la práctica de pruebas documental, pericial y testimonial, el alegato final, y cuando culminan las partes procesales, el juez dicta sentencia. ¿Estas mismas etapas también caben en la audiencia única? Por supuesto, exactamente lo mismo se hace. Ya. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el acusado, el procesado, el delito, ¿ok? La situación, pero se sustancia igual, ¿ok? Que eso es lo que yo quería que ustedes pues se den cuenta, ¿ok? Únicamente cambia de escenario, nada más, pero se lleva bajo los mismos parámetros. Gaby, aperture su micrófono. Doctora, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Hace un momento le escuché que estaba dándose una explicación y decía de que en la acción privada no actúan los fiscales. ¿Cómo es? ¿Es un ejemplo me podría dar? Porque le pregunto eso porque, bueno, unos vecinos estuvieron en un problema, que una señora estuvo haciendo el contrato con un arquitecto en una casa y no habían terminado. Pero la señora le demandó al arquitecto y el asunto estaba en fiscalía. Le había demandado. Entonces, eso quería saber, por favor. Ok, pero ¿bajo qué cargo le demandó? Si por robo, por estafa, Sí, por abuso de confianza. Ya, es penal. Es penal porque el abuso de confianza se especifica pues con una connotación penal en donde el abuso de confianza ya se da pues engaño, se da fraude, etcétera, ¿no? Y son situaciones penales pues que se basan similar al Estado. Ahora, el procedimiento privado tiene 5 delitos que ya lo vamos a ver más adelante, que es la calumnia, que es la usurpación, que es el estupro, que es las lesiones menores de 30 días, y los delitos de la fauna urbana. Entonces, si usted se pelea con su vecina la calumnia, usted se va al derecho penal, pero a la acción privada, en donde Gaby deberá ir con su denuncia ante el juez de forma directa a través de una denuncia querellosa. Disculpe. Le disculpo, pero no sé quién es. Disculpe, doctora, ¿puede repetir los delitos de acción privada? Está en el temario, ya los vamos a ver. No se me adelanten, únicamente es una leve explicación. Se van hasta cansar de tanto repetir, pero nuevamente, calumnia, estupro, lesiones menores de 30 días, usurpación y los delitos de la fauna urbana. ¿Ok? Esos son los 5 delitos. Directamente, calumnia, va directamente al hecho penal y se va al juez a denunciar la calumnia, ¿no? Con las pruebas pertinentes y con su abogado. Doctora, perdón que le interrumpa. O sea, lo que usted me trata de decir es de que hay delitos que son ya categorizados en los que de ley tiene que un fiscal seguir de oficio. Correcto, ya está categorizado. La acción pública sobre delitos, ¿ok? Directamente delitos de la vida, la sexualidad, la libertad. Para los otros delitos que no son tan graves, ya están establecidos los 5 en la acción privada. Y esos se van a dar relevancia en la acción privada penal. Ok, gracias, doctora. No hay ningún problema. Josué, y luego sigue Giovanni. Sí, doctora, solo una aclaración, porque la compañera anteriormente dijo una demanda penal, entonces yo tenía que entendido que sería una querella en ese caso, ¿verdad? Una querella o una denuncia querellosa. Ajá, Correcto. denuncia, ajá, ya. Correcto, muy bien, Josué. Andan pilas. Espero que asisten todos los días. Giovanni, aperture su micrófono. Doctora, disculpe, solamente quería especificar, porque vi que no sé si vi que lo que es estupro. Estupro es un delito sexual que se produce cuando una persona, generalmente mayor de edad, mantiene relaciones sexuales con una persona adolescente. Ojo, no es violación, es estupro. Que consiste en la relación mediante un engaño o el abuso de superioridad sobre aquella persona.
Solamente quería aclarar eso, estimado doctor. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Muy bien que compartan también pues el significado, ¿no? Para aquellos que no conozcan pues del estupro o se confundan entre estupro, abuso y violación, ¿ok? Cada Ajá. una tiene una connotación diferente. Muy bien. Esa era mi intención, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, William, aperture su micrófono. Está diciendo que el estupro se da cuando se abusa con engaño a una persona mayor de edad. Sí. Correcto. Solo mayor de edad, porque dentro de la categorización hablamos de niños, adolescentes, mayores adultos, dentro de eso. Pero tenía entendido, o estoy confundido, que también se da el estupro ya con una mayor adolescente. Exacto. En este caso, a eso se basa el engaño. Pero no vamos a categorizar ahorita los delitos porque no les van a preguntar eso, pero si quieren conocer, pues el estupro hacia una menor de 17 años con engaño a una persona adulta, pues se considera el estupro, ¿no? Existe un consentimiento de la menor, pero entendemos que el menor, pues bajo engaño, se somete a esto y le decide denunciar por esta condición, ¿no? Pero hubo una aprobación, por así decir, engañosa, que no fue violación, no hubo agresión, no hubo secuestro, hubo en una primera instancia pues una aceptación y se podría considerar pues que esta aceptación tácita le permitió a la otra persona hacerlo, ¿no? En este caso pues ya el juez determinará todo lo correspondiente posterior. Muchas gracias, muy amable. Listo, William. María José, nuevamente, bienvenida. Una consulta. Para esta clase que nos dio, ¿hay alguna norma? O sea, ¿en qué parte de la norma podemos revisar? Usted coloque el COIP, coloque estupro, acción privada, y va a encontrar los delitos de la acción privada. Coloque acción pública y va a encontrar los delitos de la acción pública. No vamos a basarnos en artículos, se los podría determinar bajo artículos, podríamos ver el Código Integral Penal, pero no les van a mencionar artículos en su examen. El único artículo que le van a mencionar es el artículo 527, que es el de la reforma penal de lo que es la flagrancia, ¿ok? Que es el artículo 88 actual del Código Penal, ¿ok? Que fue lo que se cambió en la nueva reforma. El 88, el 89, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Listo. En la teoría del delito sí vamos a ver artículos, ¿ah? Ojo, ahí sí. William, aperture su micrófono. Creo que estamos muy preguntones este día, pero el 527 que usted habla, 527 creo que dijo, ¿verdad? Sobre la flagrancia, obviamente le aperturaron a 48 horas, pero había una parte que estaba muy estipulada que decía que si el delito se comete en un lugar de que no haya acceso o en un lugar en alta mar, que se tomará las 48 horas al momento de que llegue a un lugar donde haya un juez o tenga la competencia para realizarlo, o estoy equivocado. 48 horas no, será 24 horas. ¿Sí me escuchó? ¿Usted sí me escucha? Sí, sí le escucho. No es 48 horas después de alta mar, es 24 horas. Ya después les voy a explicar la diferencia. Es 20, o sea, llega a tierra y tiene 24 horas para... Sí, 24 horas. Llega a tierra y 24 horas. Si es dentro de una zona urbana, una zona rural en donde sí existen las condiciones necesarias para ponerlo ante las autoridades, es 48 horas. Pero, y otro punto de vista, en referencia a esto, obviamente que la flagrancia habla sobre 24 horas, pero en sí también la parte rectoras ahí dicen que mientras haya una persecución ininterrumpida después del cometimiento de una falta,
No importa que pase 48, 96, siempre y cuando no se interrumpa la persecución del delito. ¿O estoy equivocado? No, el máximo que detalle es de 48 horas. Ningún carro le va a poder durar más de 48 horas pues con gasolina. Obviamente que le digo que no va a poder durar, pero es que yo le hablo porque ha habido investigaciones que uno comienza una persecución y va uno investigando, va siguiendo después del cometimiento, que sí se ha logrado capturar. Antes, por ejemplo, eran solo 24 horas, y terminaban las 24 horas y ya no había cómo seguir. Ahora, lo bueno que fue, y yo lo veo de un lado positivo, que aperturaron 48 horas. Pero sí ha habido muchos casos y nosotros como policías a veces nos sentimos en esa parte bastante mal, porque llega uno donde a los señores jueces, donde los señores fiscales, muchas veces ni siquiera formulan una cargo porque dice ya se ha pasado la flagrancia. Entonces, el trabajo policial se ha visto bastante complicado dentro de esta cuestión de la flagrancia. Y me parece bien lo que reformaron ahora la Asamblea. Bueno, es un comentario extra, ¿no? De antemano. Sí, va a ayudar bastante a los policías y a las persecuciones, pues primero ha cambiado el verbo rector. Para que ustedes entiendan qué es el verbo rector, es una forma organizada de poder determinar el delito. Si la persona no era encontrada con el arma o el material que se robó, si le capturaban sin el material, seguramente salía de forma inmediata. ¿Por qué? Porque se tenía que encontrar con el material o el arma para poderle detener. Ahora, aunque el delincuente o la persona que huye tire el arma y tire el material que ha robado, igual será un delito flagrante. ¿Ok? Esas son las condiciones que han cambiado actualmente y que seguramente pues aquellos que son policías entenderán que no podían detener a la persona si no encontraban el arma, ¿ok? Si no encontraban el material en el momento, entonces seguramente pues no se podía fundamentar una formulación de cargos de forma correcta y esperar hasta la investigación, ¿no? Y hasta eso pues desaparecieron ya los elementos de convicción como el material que desecharon y todo lo demás pues, para poder detener. Entonces son unas novedades muy interesantes dentro de la reforma que ustedes, como ganadores de la Lotería de la Reforma, seguramente les van a preguntar sobre todas las reformas que han habido en el Código Penal y han salido ganadores de la Lotería de la Reforma y van a tener que reestructurarse todos. ¿Ok? Y todo el conocimiento antiguo de antaño de la universidad que conocían, la desechan. Incluso mis estudiantes de ahora, pues que tomaron conmigo el curso anterior, van a tener que desechar ciertos conocimientos que ya estaban dentro. Incluso yo también estoy como ustedes, expectante y estudiante pues de la nueva reforma. Así que no solamente son ustedes, soy yo y son todos los abogados y jueces del Ecuador pues que tienen que implementar las nuevas reformas. Así que no se sientan solos, están acompañados conmigo. ¿Ok? Entonces ustedes revisen la reforma que se dio el 29 de marzo y existe una segunda reforma en cuanto a la tenencia y porte de armas, que también salieron ganadores ustedes y tendrán que revisar pues, sobre la tenencia y porte de armas, que seguramente va a ser tema de actualidad que le van a preguntar para su examen complexivo. ¿Correcto? Listo. Hasta aquí quedó todo entendido con el tema de procedimientos, audiencias, etapas, formulaciones, etapa de investigación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio. ¿Ok? De aquí no vamos a avanzar nada más en cuanto a procedimiento. Ahora sí, vamos con el permiso de ustedes y si ya no hay ninguna pregunta, solamente hoy se van a dar todas las preguntas necesarias. Posteriormente, cada pregunta que ustedes tengan van a ser después de mi explicación. ¿Ok? Nos vamos. Vamos a ver lo que es el derecho penal. El derecho penal es una rama, ¿ok? El Código Integral Penal es la norma que lo regula. ¿De dónde proviene el derecho penal? El derecho penal proviene de la madre
o de la materia madre que regula, que es la Constitución de la República. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y la Constitución de la República por qué lo regula? Lo regula porque la Constitución tiene 3 garantías constitucionales. Y una de las garantías constitucionales es las garantías normativas. ¿Y qué son las garantías normativas? Son todas las leyes, normas, reglas, mandatos que se realizan en pos de la ley. Entonces determinamos que las garantías normativas es una garantía que da la Constitución para que el derecho civil, penal, laboral, sea regulado conforme a principios, aplicaciones de derecho y normas que no lesionen los derechos establecidos en la Constitución. Las garantías normativas, ¿cuáles son? El Código Orgánico Integral Penal, el Código Laboral, el Código Tributario, el Código Civil. Todas estas nosotros entendemos como garantías normativas. Su nombre lo dice, proviene de la norma. Temario de derecho penal. ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? La finalidad del derecho penal a través del Código Integral Penal es de normar el poder punitivo del Estado. ¿Por qué norma el poder punitivo del Estado? Porque William, como policía, no puede detener a una persona porque se le dio la gana. ¿Verdad, William? Eso sería uso progresivo de la fuerza. Se nos detuvo William por un momento. ¿Verdad? Correcto. Entonces, decimos que el Código Integral Penal norma las actuaciones penales. El poder que se le da a los jueces a través de la facultad de poder sancionar y ejecutar las sanciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se le limita este poder punitivo? Se le limita a través del ius puniendi estatal. ¿Qué es el ius puniendi? Facultad para sancionar. Y esta facultad para sancionar se lo regula a través de la Constitución de la República, del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código Integral Penal, hablando de los delitos e infracciones penales. ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? Tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas bajo la estricta observancia del debido proceso. Debe existir un debido proceso. Promover la rehabilitación social y también la rehabilitación de las personas, la reparación integral de las víctimas. Esta es una forma de satisfacción para las víctimas. Deberán satisfacer la necesidad de reparación material y formal. La reparación material, hablamos del tema económico. ¿Qué necesita la víctima para que se le repare? Y cuando hablamos de la reparación formal, estamos hablando de que la víctima tiene una necesidad. Al finalizar, Giovanni, guarde su preguntita y le aperturo el micrófono, ¿ya? Permítame terminar la clase. Lo que corresponde a la rehabilitación social, una de las partes de la reparación formal es que la necesidad que tiene la víctima para que se le repare el daño que se le ha causado. Y para los delitos está contemplado pues que la tipificación de la infracción penal puede ser la pena privativa de libertad como una de las formas de sanción. Otra satisfacción para la víctima, el alejamiento, la protección con medidas cautelares como el grillete electrónico. Todas estas son las formas de poder reparar a la víctima, ¿no? Para que termine con este acto de infracción. ¿Ok?
Para poder determinar, ok, antes de pasar a los principios generales del debido proceso, Giovanni, aperture su micrófono. Estimada doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, doctora, una pregunta. O sea, el derecho constitucional para mí es un conjunto de normas que regulan los principios fundamentales del Estado. En ese sentido, quisiera saber si el COIP está antes o después, o es conjunto, o es paralelo a la Constitución. Ok. Al inicio de mi introducción acerca de la garantía constitucional, les dije que el Código Integral Penal proviene de la Constitución Madre. Cuando hablo de la Constitución Madre, estoy colocando por encima del COIP a la Constitución, porque es de la Constitución de donde provienen todo este tipo de garantías. Y la Constitución... Doctora, perdón, o sea, la Constitución, todos los compañeros sabemos que la Carta Magna es lo máximo. De ahí se derriban todo el resto de normas. Mi pregunta es, ¿el derecho constitucional está encima del COIP? ¿Son paralelos o son congruentes? Ok, es mi pregunta. Aquí vamos a recordar lo que nos dijo, ay, se me fue el nombre. La pirámide de Kelsen. ¿Se recuerda de Kelsen? Marco, buenas noches. ¿Se recuerda de Kelsen? Aquel que les mencionaba. Hola, doctora, buenas noches. Que les mencionaban con su pirámide, que nos ponían a la Constitución, las leyes. Exactamente, por ahí mi pregunta, doctora. O sea, la Constitución, estamos todos de acuerdo que es lo máximo, pero la Constitución no está todo. Deriva en normas y derechos en otros códigos. Hablamos del COIP y hablamos del derecho constitucional. Mi pregunta es, directa, doctora, ¿el derecho constitucional está encima del COIP? Sí, está por encima del COIP porque lo regula a través de las garantías normativas. Nos dice que la Constitución permite como primera garantía que el derecho penal, civil, laboral y los otros sean la primera garantía de las personas para poder resolver sus asuntos legales. Artículo 1. ¿Ok? No, el artículo 3, 10 y 11 nos menciona sobre la forma de la aplicación de los derechos. El artículo 1 nos fundamenta que la Constitución regula la administración pública, al Estado, la organización, al poder, pero en los principios de aplicación de los derechos 10, 3 y 11 nos especifica cómo se aplican los derechos, cómo las garantías, que son las normas, permiten que se pueda reparar a través del derecho penal los delitos, a través del derecho civil las cuestiones privadas, los derechos legales de poder casarse, tener hijos. Correcto. Doctora, o sea por su amable explicación, entiendo que son compatibles. No, no son compatibles. Le permite a la Constitución que proteja en primera instancia a las personas. Que si la ley defrauda a las personas y las políticas públicas fallan, tenemos las garantías jurisdiccionales para poder reparar lo que la ley no me lo permite. Y eso lo vamos a ver en el derecho constitucional, ¿ok? Como especialista en constitucional, vamos a verlo en el derecho constitucional. Doctora, disculpe que sea reiterativo y perdón con los compañeros también, pero el COIP y el derecho constitucional están unidos en acuerdo o se compadecen entre ambos. No, es mi pregunta, doctora. Están unidos. Por ejemplo, ¿qué sucede si a Giovanni le están enjuiciando en un proceso y a Giovanni no se le está brindando uno de los principios que derrama la Constitución, que es la favorabilidad? Le están dando le quieren llevar por un proceso que tiene una sanción muy rígida, habiendo otro procedimiento para la misma causa que no es tan rígido. Y la ley, y le quieren poner a través de la ley una pena más rígida.
Pero la Constitución dice que no se puede llevar así porque existe el principio de Mm, favorabilidad. Y en la favorabilidad se va a determinar lo más favorable para la persona procesada. yo ¿Ok? entiendo, doctora, de lo que he estudiado en la UTP, doctora, es que ahí es decisión del juez, en caso que pasara, ¿no? Nuevamente repítame. No, Quisiera entenderle, no hay ningún problema. Yo sé que nos vamos a encontrar con muchas cosas que hacerles entender en cuanto al derecho, ¿ok? Yo también provengo de la misma cuna, ¿ok? Pero la experiencia durante este tiempo me ha enseñado que, bueno, pues que este autoestudio que uno realiza a veces no es completo. Y al igual que ustedes, en algún momento yo también necesité ayuda y comencé a leer doctrinas, jurisprudencia y lograr entender qué es la Constitución a través de la norma. Ok, Giovanni, ¿cuál es su duda? ¿Cuál es esa duda que no le permite sacar así esa espina? doctora, ¿quién está primero? Ya le digo de una. Los compañeros también escuchen. ¿Quién está primero? ¿El COIP? Es una rama de la Constitución. La Constitución es la Carta Magna, es lo primero. O el derecho constitucional. El derecho constitucional Está primero. está primero. Ya, doctora. Confío en usted. Y le creo. Está bien. No se preocupe que lo vamos a ver así. Lo vamos a ver y usted va a poder expandir el conocimiento del por qué primero está la Constitución. Jaime, aperture su micrófono. Ya se me hacía raro que no alzara su mano. Gracias, doctora. Creo que me robé Buenas. muchos minutos. Discúlpeme. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Para el compañero, por ejemplo. Un segundito, Jaime. Ya. Déjenme terminar. Giovanni, a ver, termine. No, doctora, usted me dijo que vamos a seguir viendo esto en el camino para entender, porque quedan un poco de vacíos. Usted es muy buena y excelente, pero veamos en el camino a ver qué decidimos. No voy a preguntar nada más. No se preocupe, no se preocupe. Recuerda que existe el conocimiento del ius naturalismo y el ius positivismo. ¿Ok? Correcto. Y el ius positivismo nos vamos a regir a que es más importante para usted una norma que una condición humana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que se va el ius positivismo. Uy, se me levantó la mano a mí. ¿Va a creer? ¿Ok? Entonces, Gracias, doctora. yo le logro entender entre cuál es su margen hacia el positivismo, pensando pues que la norma está por encima y primero que la Constitución, y lo que se trata de resolver a través del código. ¿Ok? Pero en el camino vamos a poder destinar un balance entre el positivismo y el naturalismo. ¿Ok? Y usted va a entender o se va a lograr colocar hacia un lado de la rama en qué lugar y en qué punto se encuentra usted. ¿Ok? Interesante, doctora. Sí, es importante definir eso porque a mí todavía la verdad, ¿quién está primero? ¿El COIP, Código Integral Penal, o el derecho constitucional? Constitución Entonces, de la República del Ecuador se llama. Ya mi doctora ya me respondió. Necesitamos, creo, un par de clases más. Me estoy introduciendo mucho en algo que podemos aprender entre todos más luego, sí. Por supuesto, no se adelante, que a la final usted va a terminar enamorado del derecho constitucional. Y eso me lo va a decir al final. ¿Vale? Sí, a mí me gusta eso mucho. Listo. Ahora sí, démosle la apertura a Jaime. Muchas gracias, Giovanni, por su... Ya, doctora, igual gracias. Muchas gracias, compañeros, también por escucharnos, que me demoré mucho. No hay ningún problema. Ok, Sí. ya estamos casi a la hora. Jaime, Bueno. apertura su micrófono. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Para explicar al compañero Giovanni, por ejemplo, como digo, antes estaba igual que usted, un poco confundido. No se preocupe que al paso de lo que vamos a ir estudiando le va a quedar muy claro. Por ejemplo, como digo, la Constitución está arriba, la pirámide, como dice Kelsen, el papá de los pollitos, digo yo, y de ahí emana todo el COIP, el COG, el laboral, el derecho tributario. Por ejemplo, un ejemplo, los jueces de primera instancia, tenemos los cantonales. Si es que no nos gusta la motivación que nos da el juez ahí, vamos a apelar hasta la Corte Provincial, que va subiendo.
Y si no nos gusta lo que nos da en la Corte Provincial, vamos a la casación, a la Corte Nacional. Y si en la Corte Nacional hay un derecho que en la Constitución nos dice, porque la Constitución nos sigue defendiendo, ahí nos vamos a la Corte Constitucional. Por eso es que está más arriba. Si en la Constitución no logramos resolver el caso, subimos a la Corte de San José de Costa Rica, lo que ya son los derechos humanos. Por eso es que la Constitución está arriba, es lo máximo de todos. Y eso vamos a ir entendiendo poco a poco. Eso solo era para acotar y que se le quede un poquito más claro. Muy bien, Jaime. Muy bien aprendido durante las clases. Perfecto. Nos vamos ahora con Sandrita. Aperture, Sandra, su micrófono. Buenas noches con todos, docente, compañeros. ¿Me escuchan? Alto y fuerte, por supuesto. Bueno, acotando algo a lo que acabó de aclarar mi compañero Jaime, para lo que la duda que tenía el compañero, bueno, a criterio personal no creo que sea una lucha entre cuál es superior, si el COIP o el derecho constitucional, porque el COIP sabemos que es sancionador, es para poder regular los delitos que cometemos y sancionar. Y el derecho constitucional es, por ejemplo, si es que nosotros nos sentimos vulnerados ante nuestros derechos, es más reparador, por así decirlo. Entonces, no creo que sea una lucha entre que cuál es superior. Obviamente sabemos que la Constitución es nuestra Carta Magna, pero no es una lucha entre que cuál es superior, si es el COIP o es el derecho constitucional o el derecho laboral o el derecho civil. No creo que sea una lucha, sino que cada rama, cada una de ellas tiene su propio procedimiento y su propio trámite. Eso es lo que, bueno, creo yo en lo personal, docente. Está correcto, muy bien. Que si los trámites legales, por usted lo conoce, los trámites legales fallan, tenemos los superiores, ¿no? Los constitucionales, para poder resolver lo que en el ámbito legal y ordinario pues no pudimos resolver. Sandra, aperture su micrófono y con usted terminamos. Ya, gracias. Para contar un poquito que le veo que el compañerito está bien confundido. En lo que yo entiendo, compañero Giovanni, para tal vez que le quede un poquito más claro, la Constitución, lo primero que existe o lo que tiene el Ecuador para regular, regular todo. De parte de la Constitución, todas las ramas, como usted decía, laboral, penal, civil, las ramas del derecho penal, como decía la compañera, ese es más preventivo, porque una vez en derecho penal decían que es más preventivo, sancionador y preventivo, ¿no? Porque previene para que las personas no cometan ese acto como tal. Ya, entonces, no pueden, por ejemplo, el derecho penal, civil, ¿cómo es el laboral? No pueden salirse de las normativas que tiene la Constitución. Porque si se salieran, entonces ahí sí están haciendo algo, o sea, están cometiendo alguna falta. Entonces, la Constitución de la República del Ecuador es la madre ley que regula todos, se podría decir, el derecho civil, penal y laboral, y entre otros. Eso es lo que yo entiendo, doctora. Correcto, estamos bien en las ideas. Yo creo que puedo acotar algo. William. Yo creo que el derecho penal regula en sí la conducta de las personas, todas las personas, regula la conducta. Y el derecho constitucional garantiza pues todos nuestros derechos a nivel, yo creo que eso es lo más simple que se puede decir. El derecho penal regula la conducta y el derecho constitucional garantiza nuestros derechos que tenemos en la Constitución, mi punto de vista. Correcto, muy bien. Tenemos el positivismo que se da a través pues, de la norma escrita y descrita. Y también pues se da lo que es el naturalismo, que cada vez se ha ido apagando un poco el naturalismo porque se trata de la condición de la moral, de la ética, ¿ok? Pero en gran parte pues no nos podemos basar en poder dar una sentencia pues simplemente en moral, sino también en hechos contundentes y en hechos pues de precedentes. Entonces, para eso tenemos las diferentes instancias para poder regular la norma penal, la norma civil, y cuando nos falla esto, pues tenemos la norma constitucional, que es la que protege y repara, pues como la forma extraordinaria,
sobre los derechos y sobre las normas y el debido proceso que no ha sido aplicado por los jueces, no por la mala aplicación de la seguridad jurídica o por la mala tutela judicial efectiva, que es lo que se conoce pues de la mala acción de los jueces y de los servidores públicos al cargo de sus funciones. Hasta aquí hemos terminado la primera clase, espero pues les haya gustado la metodología, es así como la llevamos cada semana, cada día. Tengo aquí a mis estudiantes pues que están tomando nuevamente conmigo, ellos saben pues cómo yo llevo las metodologías, cómo llevo las clases, cómo llevamos los casos y cómo llevamos las ideas, ¿ok? Un último punto que quería aclarar, vamos a ir durante el camino viendo muchos planteamientos de problemas. Dentro de las clases no vamos a resolver problemas del vecino, ni de la mamá, ni del hermano, ni del primo, ni del amigo, ¿ok? Si tenemos casos personales, tengo aperturada mi oficina para que se puedan acercar y tener una asesoría jurídica. Vamos a tener casos en el planteamiento de la materia, ¿ok? No nos vamos a demorar para poder resolver casos personales, ¿ok? Para que respetemos el tiempo de sus compañeros y ustedes respeten su tiempo para poder avanzar con las clases, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración que quieran brindar? ¿Ok? Listo. María José. Sí, María José. Consulta. Yo le entendí que la parte de los delitos de acción privada que va a ser por procedimiento directo expedito, eso vamos a ver luego, ¿verdad? Ok, la acción privada es acción privada y es el procedimiento de la acción privada. El procedimiento directo es de flagrancia. Eso ya lo vamos a determinar cada uno de los puntos más adelante. Todos los procedimientos los vamos a ver. No se preocupe, María José. Ya. Listo. Gracias. No se preocupe. Nos vamos con Gina. Aperture su micrófono. Doctora, ¿ahí sí me escucha? Le escucho, sí. Bueno, en sí, más que nada, bueno, lo mío no es como que una pregunta, sino como tipo una sugerencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, sabiendo aquí en la clase y todo eso, veo que hay personas que, por ejemplo, tienen bastante conocimiento, o sea, son personas que ya están como que trabajando en lo que es ya en sí lo que es la carrera. En mi caso, por ejemplo, yo todavía no estoy trabajando en lo que es de la carrera, sino yo estoy trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con la carrera. Pero sí, por ejemplo, creo yo, no sé si estaría bien, de que sería mejor de que tratemos como que de avanzar poco a poco, tal cual como usted nos va explicando, porque por decirle, no hay mientras ningún problema. usted iba explicando, algunos compañeros ya se iban saltando a otras cosas que, como usted bien lo dijo, están mucho más adelante. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que para las personas que todavía no tenemos como que aplicación en la carrera, es como que nos vamos a confundir. Entonces, sí creo que sería mejor eso. Sí, no se preocupen. Aunque sus compañeros se adelanten un poco, igual lo vamos a ver. Igual fregados, porque igual lo vamos a ver. Para todos y con todos. Que no se preocupe. Desde el punto cero hasta donde sus compañeros tengan el conocimiento, ya sea por el ámbito de trabajo, porque les guste las lecturas, o porque hayan tenido un caso en especial, porque eso sucede, tienen casos especiales y tienen conocimiento de ciertas situaciones, pues igual lo vamos a ver, ¿ok? No hay ningún problema, ¿ok? Listo. Ya, gracias. No se preocupe, Gina. Ahora sí, con Willy terminamos. Doctora, mi pregunta versa de la situación de lo primero que explicó, de lo que es los procedimientos. ¿Qué rama del derecho penal pertenece los procedimientos? Disculpe que me adelante. Derecho penal público y derecho penal privado. Sí, pero hay derecho adjetivo, derecho objetivo. Es decir, lo que es procedimiento creo que tiene una rama del derecho penal y no. A ver. No lo sé. Los procedimientos son procedimientos. Los nombres o los verbos rectores o la característica
no la vamos a profundizar porque no le van a preguntar, ¿ok? Vamos a entender que si hablamos de procedimientos, nos vamos directamente a que nos vamos a estar dentro de una audiencia. Y que esa audiencia se va a llamar ordinario, abreviado, expedito, unificado, según el caso que se les vaya a plantear. En las cualidades subjetivas, objetivas de los casos, lo va a ver en el planteamiento del caso cuando tenga que ver alguna exclusión. Lo va a ver dentro del detalle de quién es la persona que comete el acto de forma directa por mandato, ¿ok? Pero el procedimiento, los procedimientos en la rama penal procesal se van a llamar y se van a quedar como procedimiento. ¿Ok? Ya. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Sí, no se preocupen, no se extiendan en temas que no están dentro de su temario. ¿Ok? Únicamente nos vamos a basar a lo que dice el temario. Si ustedes quieren revisar, cuando les llegue su temario en su correo, y quieren ver si está igual a lo que está determinado dentro de mi material, lo pueden hacer, lo cogen, revisan los temas y se van a dar cuenta pues de qué es lo que expresa el temario. Pero no nos extendamos. ¿Por qué, Willy, yo no le permito extenderse? Porque si usted el día del examen va a hacer ese punto objetivo o subjetivo de los procedimientos, el docente se va a tomar de esa pequeña pregunta o esa pequeña acotación y va a avanzar a algo que probablemente usted no lo conozca porque no lo llevamos dentro del curso y no le correspondería en el temario. Y ese va a ser su pie de Aquiles porque usted comenta dentro de su examen algo que no se encontraba dentro del temario y que usted no está preparado para poder tomar. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. ¿Ok? Ya, gracias, doctora, gracias. No se preocupe. Solamente basémonos al temario. Hay algunas otras clases que les hablan acerca del derecho público y nosotros no vamos a ver el derecho público. Nosotros vamos a hablar sobre la administración pública en el ámbito constitucional. Ojo, ¿ok? Existen algunas materias que les están dando como derecho notarial o el COTAT o el COA que no corresponde al temario, ¿ok? Y eso es una implantación más de 2 materias o 3 materias que no les va a corresponder al examen y que no les va a servir de nada. Y lo único que va a hacer es que ustedes ingresen más materias que no les corresponden y si ya con 5 materias, 5, que de esas 5, una sola materia se divide en 4, que es derecho civil, se les va a hacer extraordinario. No mezclemos temas que no corresponden al temario, ¿ya? ¿Ok? Yo sé que al final ustedes me van a decir, doctora, no me puedo aprender. ¿Por qué? Porque estamos viendo más allá de lo evidente, como dice Munra. Nosotros tenemos únicamente que ver lo que nos corresponde al temario, ¿ya? Listo, chicos. La lluvia me está corriendo, ya casi no sé si les estoy gritando, no les quiero gritar porque quiero, sino simplemente porque pienso que no me están escuchando por la lluvia. Nos vemos el día de mañana, a la misma hora, por el mismo canal. Espero lo hayan pasado bien en su primer día de clases. Espero verlos a todos igual hasta el final de la capacitación, porque a veces se me desaparecen como genios de la lámpara y únicamente se me conectan 15, 20, y no me conectan los 42. Que pasen muy bien, nos vemos pues hasta el final del curso. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta mañana, profe, compañeros, buenas noches. doctora, Hasta hasta mañana. Hasta mañana, Gracias. Hasta mañana con todos. Gracias, Doc. Mañana, gracias, Doc. Para que nos ayude con el link de la grabación. El día de mañana, temprano en la mañana, la van a tener en su bandeja de entrada. Listo, doctorita, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.